Dios les bendiga. En nuestro último programa de la misión continúa, encontrando el verdadero sentido de la vida, dábamos el ejemplo de nuestros mártires, de aquellos que no obstante la adversidad nunca tuvieron miedo por seguir el ideal de su vida, que en este caso es Jesucristo, y ofrendaron la vida como testimonio generoso, y ahora están con Él, son huéspedes suyos. Queremos empezar nuestra oración con el Salmo 15, que nos habla de quién es el huésped de Dios, el huésped de Yahvé. Yahvé, ¿quién morará en tu tienda? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda sin tacha y obra la justicia, que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, que no daña a su hermano, ni hace agravio, ofensa a su prójimo. Con menosprecio mira al que hace mal. No lo odia, pero no lo ve bien en sus actos. Mas honra a los que temen a Yahvé, que jura en su perjuicio y no retracta, no presta dinero a usura, ni acepta soborno en daño del inocente. Quien obra así jamás vacilará. Nos quedamos un momentito en silencio, en oración, interiorizando y revisando si realmente en este momento nosotros somos huéspedes del Señor. Como nos dice el Salmo, si no lo somos, Dios siempre nos da chance para hacerlo. Y el camino es arrepentimiento y conversión. La vida auténtica de cualquier persona rima
tiene relación con honestidad, con coherencia y sinceridad. Es tener el coraje de la verdad en un mundo hipócrita y mentiroso. Y tener, porque está convencido del amor y de la justicia, la capacidad de tomar opciones, de tomar decisiones al servicio de los grandes valores humanos, la fraternidad, la justicia, la verdad, la caridad y asumir serenamente las consecuencias de vivir así en medio de un mundo todo contrario a estos valores. La gratitud, la humildad, la fidelidad en las horas difíciles, el perdón y el vivir permanentemente en un estado de conversión. Todo esto hace parte de una vida auténtica y con sentido. La experiencia nos enseña que la miseria y el consumismo acaban con la dignidad de la persona. Solamente un modelo, un modo, un estilo de vida sencillo y pobre, libremente aceptado y asumido, es capaz de dar sentido verdadero a la vida. Lo que estamos viendo no son en primer lugar cualidades puramente religiosas, son antes que nada valores de auténtica vida humana. No es algo más que está separado de la persona, es patrimonio inseparable del ser humano, de todas las épocas y de los lugares, porque los valores no son hoy y dejarán de ser mañana. Fueron del pasado, siguen siendo hoy y serán siempre del mañana. No podemos nosotros pensar que son de época son las modas. Los valores realmente humanos no pasan. Cuando no vivimos esos valores, nos perjudicamos como persona. No se trata, por tanto, de inventarlos, sino de ¿qué? De redescubrirlos, pues están enraizados en nuestro propio corazón, están enraizados en la naturaleza humana. Son los valores de siempre, actualizados y vividos en medio de los desafíos de este tiempo. Las causas de mi vida, decía Monseñor Pedro Casaldáliga, que fue obispo en la selva del Amazonas, en Mato Grosso, Brasil. Decía él que las causas de mi vida son más importantes que mi propia vida. Es decir, ¿qué es lo que está moviendo mi vida? ¿Cuáles son las causas por las que yo vivo? Y él fue un pastor fiel a su pueblo, fue un profeta incansable que nunca se doblegó ante el imperio de la fuerza bruta
y corrupta. Fue el poeta de la ternura y de la liberación. Pobre entre los pobres de esta tierra, defensor de los pueblos oprimidos y de los indígenas del Amazonas, humilde y fiel discípulo de Jesús de Nazaret y amigo del Dios de los pobres. Él vivía realmente todo esto en lo profundo de su corazón. Vamos a leer y a proclamar un poema suyo que hace referencia a esto. No tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada y de pasada no matar nada, no callar nada. Solamente el Evangelio como un cuchillo afilado y el llanto y la risa en la mirada y la mano extendida y apretada y la vida a caballo dada y este sol y estos ríos y esta tierra comprada para testigos de la revolución ya estallada y nada más, de la revolución de la justicia, de la revolución de la solidaridad, de la revolución del amor. Y los que viven así hacen parte del grupo de servidores de quienes no tienen voz. Se hace voz de los sin voz. Vamos ahora, mis hermanos y hermanas, a escuchar un canto, el canto de Cristo liberador. Cristo nos da la libertad. Cristo
En la antigua Grecia hubo un filósofo llamado Diógenes que salió con una lámpara encendida a mediodía y todos pensaban que estaba loco. Quería transmitir un verdadero mensaje. Con esa lámpara encendida, se paraba en medio de las personas y después seguía su camino y decía: estoy buscando un ser humano. ¿Cuál era el mensaje que Diógenes quería dar? Que buscaba personas auténticas, capaces de vivir desprendidas de lo esencial, sin riquezas ni bienes. Con este gesto él quería cuestionar, quería interpelar a esa sociedad desordenada en la que vivía. Y es una provocación para aquel tiempo y que también es necesaria hoy en medio de este mundo consumista. Por eso, el verdadero sentido de la vida exige que la dignidad de la persona humana y de todas las personas esté siempre en primer lugar y por encima de todo. Todos hemos sido creados por Dios con una igualdad de dignidad fundamental. No vale más el que más dinero tiene. No vale menos el más pobre. No vale más el estudiado. Y si se cree más, no entendió absolutamente nada de lo que estudió y sigue ignorante. Entonces, se trata de ir buscando sobre todo la defensa de la persona humana en su dignidad. Pero también la defensa de la dignidad exige la defensa de la naturaleza, la defensa del mundo, de la casa común, como le llama el Papa Francisco. Exige el respeto del planeta Tierra, que es la casa de todos. Hoy el mundo está gobernado por una economía de mercado, en las que las personas, los pueblos y los países valen por lo que saben producir y consumir. Miren, con la extracción de la tierra en la búsqueda de metales preciosos, en los países de las grandes compañías extranjeras no actúan como vienen a actuar con nosotros y dejando nuestro país absolutamente sin nada, y tantas veces gobiernos corruptos que son sobornados y que no piensan en la gente del propio país, sobre todo en los pobres. Es un sistema corrupto que produce miedo, que genera violencia, que provoca grandes injusticias sociales, y así la naturaleza queda gravemente herida. Entonces no es posible ser persona auténtica sin sentir indignación ante todo este descalabro, sin tomar partido en favor de la ética, en favor de la justicia, en favor de la ciudadanía de todos.
Martin Luther King, que era un pastor de la iglesia bautista, líder y un hombre que trabajaba por la paz, un pacifista, era un negro americano de los Estados Unidos, que fue asesinado en 1968, y que él decía: yo les suplico, indígnense. Y la indignación es un sentimiento de protesta que manifiesta que no se está de acuerdo con todas aquellas injusticias. Entonces, la vivencia del sentido auténtico de la vida es la fuente de la verdadera felicidad. La persona auténtica es persona feliz, es persona realizada, aún cuando pase por grandes pruebas. Como decía San Pablo, he sabido combatir el buen combate. Y Jesús de Nazaret comenzó su misión pública proclamando esto: felices los pobres de espíritu. Y después él explicó quiénes son los pobres de espíritu. Son los afligidos, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son misericordiosos, los puros de corazón, los que promueven la paz y los que son perseguidos por causa de la justicia. Son personas auténticas, por tanto, realizadas y felices. Y Jesús, a lo largo de su corta y vida intensa, vivió todo eso. Al final de su paso por la tierra, durante la cena de despedida, el sentimiento que él más expresó con alegría fue este: no se inquieten ni se acobarden. Esa tristeza se convertirá en gozo. Por eso, la pregunta sobre el sentido auténtico de la vida nos hace que nos preguntemos y que nos hagamos otra pregunta importante: ¿cuál es el sentido de la muerte? Dos cosas tenemos seguras: que estamos vivos, pero también la persona, el hombre, la mujer, es el único ser que sabe que un día va a morir. Los gatos, los perros, los caballos no piensan en eso. La realidad de la muerte conlleva preguntas. ¿Por qué la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hacia dónde estamos caminando? Sobre todo, nos hacemos estas preguntas en este tiempo de pandemia del COVID, sabiendo que la pandemia no tiene la última palabra, la tiene el Señor. Pero en la medida que nos cuidamos, protegemos a los demás, también nos vamos preguntando hacia dónde estamos caminando. Y si todo termina el día de la muerte, ¿para qué vivir? Son preguntas que interesan a toda la humanidad y no podemos ignorarlas. Queramos o no, la muerte llegará. La muerte cuestiona, interpela, incomoda, inquieta. Esta es la gran verdad. Nosotros somos cristianos y sabemos que la muerte no es el final del camino, pero siempre
nos preguntamos. Para unos, la muerte incomoda y cuanto más lejos esté, mejor. Por eso hay que ignorarla, olvidarla y aplazarla. Y se decía antiguamente, ¿qué cosa mejor que aprovechar la vida ahora? Y seguimos diciendo lo mismo, pero ¿aprovecharla cómo? Es la gran pregunta que nosotros hacemos. Muchos van planeando la vida como si la muerte no existiera. La gente corrupta acumula dinero robando, gobiernos que roban y no se cuestionan lo que será también el día de su muerte. Es suficiente que llegue una enfermedad mortal, un accidente grave y la muerte sorpresiva de un familiar para despertar a esta tremenda verdad. El fallecimiento de una persona querida es una experiencia dolorosa. Es como un huracán que devasta, golpea sentimientos, afectos, pensamientos y proyectos. Nos da tristeza y dolor. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentar tales situaciones? Vamos a seguir meditando estas cosas en nuestro próximo programa. Oremos un momentito agradeciendo el don de la vida y no tengamos miedo tampoco a la muerte. Cuando hay sentido a la vida, se enfrenta con serenidad. Dios les bendiga. Les esperamos en el próximo programa. Felicidades. El Señor les llene de su gracia y de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.